Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Vamos a ver qué me quiere decir el oráculo esta semana para ustedes, mi querido Sagitario. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. El número 47 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los arcángeles, de la Biblia, numerología, etcétera, etcétera, mi querido Sagitario. No sé por qué siento un Aries muy fuerte en tu vida. El mensaje dice, relax, cariño. No te tomes las cosas tan a pecho. Tómate las cosas con humor, te están diciendo. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes también posiblemente necesitan desconectar o darse un tiempo para ustedes mismos. Me dan a entender, Sagitario, como que quizás estás pasando por un momento de estrés, quizás de repente me dices, Richard, quiero desconectar, quiero pensar que no estoy pasando por este problema, quiero pensar que solamente es un sueño o una pesadilla, mi querido Sagitario. Y no sé por qué siento que muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Elemento fuego siento aquí, porque siento un Aries, siento un Leo, siento otro Sagitario, cariño. Es importante que desconectes, es importante que te des tiempo, es importante que te encuentres contigo mismo, pero sobre todo, no te tomes las cosas tan a pecho. Vamos a ver signos. Vamos a ver, Sagitario, signos. Me sale lo que es Leo, ¿ves? Tauro, Capricornio, cierras con un Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude. Vamos a ver. La letra E, la letra G, la letra X, la letra U y la letra I. Muy bien. El tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. ¿Por qué me sale relax? Tenemos lo que es la carta de Rey de Espadas, cariño. Hay algo que tú te estás dando vuelta a la cabeza constantemente. O posiblemente, mi querido Sagitario, tienes un proyecto, o quieres de repente decir lo que sientes, o quieres de repente pedir una explicación a una persona de tu entorno. Porque hay algo que tú tienes en tu mente. No dejas de darte vueltas y vueltas y vueltas con la misma situación. Vamos a continuar. La carta del Rey de Pentáculos, al costado de la carta del Caballero de Pentáculos. Aquí yo veo un enfrentamiento, aquí yo veo un problema. Es como que está relacionado con el dinero, los proyectos, o de repente quieres ponerte de acuerdo con una persona relacionado con el dinero, con el proyecto, o tú quieres hacer algo nuevo, algo diferente, mi querido Sagitario. No todo tiene que ser malo, ¿vale? No. A lo mejor de repente tú estás intentando ponerte de acuerdo para un sueño, para un proyecto, pero algo relacionado con el dinero. O vas a tener una conversación con alguien en la cual implica la parte económica, en la cual implica el dinero. Vamos a seguir. La carta del 4 de oros, pentáculos. La carta del carro, vale. No sé por qué siento, Sagitario, que muchos de ustedes es como que si resumimos esta lectura, es como que me dice Richard, el dinero siempre es causante de mis problemas. ¿O sientes tú, cariño, que quizás puedes perder a alguien por dinero también? O en este momento quizás me dice Richard, quiero rehacer mi vida, pero quizás estás cumpliendo con algunas responsabilidades.
manutención, o de repente estás pagando lo que es una deuda, o de repente, cariño, la persona que te interesa no está en tu zona de confort, tú tienes que hacer un cambio, necesitas tener más ingresos, etcétera, etcétera. Sagitario. Pero siento que muchos de ustedes, cariño, es como que quieres ganar más, es como que necesitas más ingresos. Vamos a seguir. Vamos a ver. La carta del caballero de bastos al costado de la carta del 6 de copas. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes posiblemente me dice Richard, tengo esa intuición o ese presentimiento como que voy a perder a mi familia, como que voy a perder a una persona especial. Hay un personaje, cariño, que es como que se marcha, es como que esta persona a lo mejor no quiere tampoco marcharse de tu vida. Pero aquí, esta carta es una carta de presión. Aquí hay presión, Sagitario. Puede ser presión económica, puede ser presión de repente de tus padres, de los padres de ellos, de tu entorno. Pero aquí hay un personaje, cariño, que se aleja de su casa, se aleja de su hogar. Hay como una tristeza, Sagitario. O a lo mejor la persona de tu interés tiene que emigrar para poder tener más ingresos, para salir adelante. O de repente, cariño, extrañas a tus hijos que están lo que es en la distancia y de repente tú quieres acercarte a ellos, pero hay una presión, hay un conflicto. Vamos a continuar. La carta también del 10 de oros y la carta del loco, cariño. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que para muchos de ustedes, posiblemente, como se dice, el talón de Aquiles, está relacionado mucho con el ingreso económico, con el dinero, Sagitario. O tú de repente estás en un país que no es tuyo y de repente quieres estar con los tuyos, pero no puedes por la parte económica. O hay una persona muy especial que tiene que hacer un cambio por la parte económica. O tú de repente quieres que tu vida cambie, pero te faltan más recursos. O quieres ayudar a alguien. O quieres de repente que tus hijos o una persona especial cumpla sus sueños. Pero aquí la parte económica está afectando mucho, mi querido Sagitario. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos lo que es la carta del 10 de oros al costado de la carta del loco. Empezar otra vez desde cero. Luchar por los sueños, por los proyectos. Luchar por lo que tú siempre de repente has deseado, lo que es en tu vida, Sagitario. O tienes que empezar a hacer algo para que puedas empezar otra vez. Hay un sueño que cumplir. Hay un proyecto que cumplir, Sagitario. Y este sueño, este proyecto implica también dentro de la pareja, la familia, los hijos. Es como que estuviera pensando, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder tener ese recurso, para poder salir adelante? ¿Cómo hago para recuperar a esta persona? Si quizás no lo puedo ofrecer lo que ellos quieren. Tú estás maquinando, pensando, reflexionando. Tú quieres recuperar aquello que has perdido. Tú quieres realizarte como persona, al menos este 2025, cariño. No quieres volver a cometer los mismos errores. La carta de la muerte, la carta de la reina de copas, la carta del 2 de oros y tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Vale. Te pasa a veces, mi querido Sagitario, y esto tómalo de una forma general, en la cual tú me dices, Richard, para mí no hay cansancio, para mí no hay depresión, para mí no hay estrés. Es como que tú fueras madre y padre para tu entorno. O de repente, cariño, tú formas un papel muy importante en la vida de alguien. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser tus hijos. Puede ser una persona con la cual tú tienes un cargo. Y es como que ellos dependen mucho de ustedes, Sagitario.
Es como que ellos prácticamente te necesitan. Pero tú también tienes tus propios problemas, tus propios miedos. Pero ellos te necesitan. Aquí puede ser hijos, aquí puede ser familia o un amigo, ¿por qué no? Pero tiene que ser muy especial, ¿vale? Muy especial. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes a veces creo que hasta se quitan, como se dice, el pan de la boca. O tú de repente no tienes tantos ingresos, pero intentas dar lo mejor a ellos. Yo siento, cariño, que tú estás prácticamente sacrificándote. Estás entregando toda tu fuerza por ellos. Es que ya no es por ti, sino por ellos, Sagitario. Cierras con la carta el 3 de copas, cariño, que nos dicen que muchas personas son conscientes de tu esfuerzo, de tu sacrificio, Sagitario. Muchas personas saben todo lo que tú haces por ellos. Y no sé por qué siento que va a haber reconocimiento, pero yo me voy a guiar por el oráculo, cariño. Es importante, mi querido Sagitario, es cierto que tú de repente quieres lo mejor para los demás, pero recuerda que tú no eres, por decir así, el hombre de hierro o la mujer de hierro, cariño. Siento que necesitas desconectar. Si puedes darte la oportunidad de tomar vacaciones, si puedes desconectar unos días, unas semanas, hazlo. Hazlo, mi querido Sagitario, porque no sé por qué siento, cariño, que llevas un cúmulo, porque tenemos la carta de la muerte al costado de la carta de la reina de copas, cariño. No es que a ti te va a pasar algo, no. Simplemente que necesitas resurgir, reinventarte, salir de la rutina, Sagitario. Necesitas desconectar, cariño. Eso es lo que me dicen. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, estás teniendo mucho estrés, especialmente por la parte económica. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Sagitario. Trata de descansar. Trata de darte tiempo para ti. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Un mensaje de tus ángeles, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Mucha responsabilidad, cariño, mucho estrés. Dice la unidad, el arcángel Sandalfón, puntos de vista o métodos de inspiración tradicional. Organismos espirituales, encuentra tus mentores, codéate con amigos que compartan tus ideas, mi querido Sagitario. Vale. Es importante, cariño, que te rodees de personas que también tengan tus mismos sueños, tus mismos proyectos, Sagitario. Es importante que te rodees con personas que crean en ti, que te digan que tú vas a llegar lejos, que tú eres importante, que tú eres especial. No con personas que a lo mejor te digan, no, tú no puedes. Porque entonces esa energía, cariño, te va a retrasar. No sé por qué siento, corazón, que tú tienes que cumplir un proyecto. Hay un sueño, hay algo en tu mente para ustedes. Y no solamente tiene que ser lo que es en la parte económica. Para la mayoría sí, porque se está reflejando. Pero hay un grupo, mi querido Sagitario, que posiblemente tu proyecto es vivir en paz. Vivir lo que es en armonía, sin esa preocupación que si me ama o no me ama, que si se va a declarar, que si me va a dar el sí, que si va a dejar a su mujer. No, tienes que vivir tranquilo y tranquila con tu conciencia, contigo mismo, Sagitario. Trata de desconectar. Trata de darte un día para reflexionar, para meditar, para saber qué es lo que tú realmente quieres. ¿Qué es lo que tú realmente estás buscando, Sagitario? Haz esto, porque es como que en estos momentos por tu cabeza pasa mucha información.
Y al final terminas con dolor de cabeza, terminas estresado y no llegas a nada. Te recomiendo que desconectes un día donde hay naturaleza o pon debajo de tu cama, cariño, una copita de vidrio, una copita de agua, de vidrio o de cristal. Pon debajo de tu cama. Al día siguiente vas a tener claridad. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sagitario. La carta del 4 de copas. La carta del rey de espadas. La carta también del caballero de espadas. Y cierras con la carta del loco. Algunos de ustedes, mi querido Sagitario, te preguntas si a lo mejor de repente esta persona piensa en ti, o si esta persona en algún momento se va a arrepentir, o te llamará, o te preguntará cómo estás. Estás tratando con una persona que es muy orgulloso, muy orgullosa, y que posiblemente no acepta sus errores. Y cierras con la carta del loco. La carta del loco te dice deberías empezar desde cero. Cuando te está diciendo empezar desde cero, ya no pierdas tanto tu tiempo con esta persona. Debería darte lo que es una oportunidad, te dicen. Porque es como que tú de repente estás esperando que esta persona confirme que tiene lo que es una relación para que tú vuelvas a rehacer tu vida. No, tú tienes que ya rehacer tu vida, Sagitario. Haz tu cambio, me dicen. Haz tu cambio, cariño. Es importante, corazón. Es como que estás esperando las decisiones de otros. La carta de la fuerza. Tienes que regir tu vida, me dicen. Adelante con tus sueños, con tus proyectos, que tú vas a poder. Es cierto que hay una tristeza, ¿vale? Porque esta mujer está mirando al suelo. Pero aquí está el león, cariño. La fuerza. Tú tienes la fuerza. Otra cosa que, por circunstancias de la vida, puede ser que estás un poco inseguro o insegura. Pero si tú quieres, puedes llegar lejos, Sagitario. Si tú quieres. Entonces tienes que creer en ti, te dice. La suerte te está esperando, el nuevo amor te está esperando, la fortuna te está esperando, pero tienes que creer en ti. Eso te dicen las cartas, cariño. Deja de estar esperando aprobación de los demás. Deja de estar esperando que esta persona te busque. Tienes que vivir, Sagitario. Vamos a ver, corazón. Por eso que te dice relax. ¿Por qué te complicas tanto la vida? ¿Por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué no sueltas? ¿Por qué no crees en ti? Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Sagitario. Vamos a ver. Muchos de ustedes, cariño, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire. Estás soñando mucho con una persona también. Libra, Géminis, Acuario. Siento que te levantas constantemente con muchas pesadillas. Frecuentemente tienes como muchas pesadillas. Pie blanca, cabello castaño, cabello negro. La carta de la sota de bastos. Hay una persona menor que ustedes o de repente no supera los 30 años. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Es una persona que se viste de una forma sport elegante. A lo mejor coincides con él o con ella en un centro deportivo, también puede ser el caso. Una persona muy deportista, pero siento como que vosotros de repente coinciden también lo que es en el trabajo. Piel blanca, cabello negro, puede ser que tenga canas o se ponga rayitos. Viven cerca de la costa o en una isla. La carta del 5 de espadas. Te has encontrado con una persona que te ha puesto muy nervioso o muy nerviosa. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Me dicen, esta persona o ustedes viven en un lugar donde actualmente hace mucho fresco. Esta persona puede ser que sea de elemento aire, pero parece como que quiere decirte algo o quería decirte algo, pero se puso muy nervioso, muy nerviosa, o ustedes también. Es muy atractivo, muy atractiva. La carta de las de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte con alguien. Puede ser una persona de elemento fuego, mayor de 30 años, muy atractivo, muy atractiva. Leo, Sagitario, Aries. Esta persona también es una persona que a veces lo notas como muy frío, muy calmado, muy calmada, pero te piensa. No sé por qué siento que a lo mejor tú eres más alto o más alta que ellos. Puede ser el caso, ¿vale? La carta del caballero de oros. Hay una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, altos o altas,
de piel muy morena, o está muy bronceado o bronceadas. A pesar que me dice elemento tierra, también puede ser otro Sagitario. Siento que esta persona hace un cambio en su vida, deja muchas cosas para poder empezar otra vez desde cero, cariño. O esta persona se va de tu vida, o hay una persona que deja todo para empezar una historia desde cero con ustedes. Hasta la vista, mi querido Sagitario. Te recomiendo que apuestes por ti, toma esa decisión ya, no estés esperando la voluntad de nadie y empieza con tu nueva vida. Te quiero, Sagitario. Bendiciones de corazón.